Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias a todos por escuchar la TAM Tech Heroes. Mi nombre es Felipe Otálora y me alegra muchísimo que nos acompañen en este programa. Nuestro objetivo es contar la historia del talento en Latinoamérica, que hace parte de las empresas de tecnología más importantes e innovadoras. Y hoy nos acompaña un invitado realmente increíble. Entonces, se trata de Vinicius Feitosa Pacheco. Él es Senior Software Architect en Fliver. Él nació en Río de Janeiro, Brasil. Trabaja en ingeniería de software desde 2017. Y en un instante vamos a saludarlo y darle una bienvenida muy especial. Pero primero entonces los invito a que se suscriban a nuestro programa y que también visiten el link en la descripción. Entonces, muchas gracias, Vinicius, realmente por el espacio. Bienvenido a la TAM Tech Heroes. Y antes de comenzar, nos gustaría preguntarte quién eres y nos puedes contar un poquito mejor qué es Fiverr, para quienes no nos escuchan y nos conocen. Entonces, bienvenido y gracias. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación, gracias por el espacio, por todo. Bueno, yo soy Vinicius Pacheco, como dijiste, nací en Río de Janeiro. Hace este año creo que completa 21 años que estoy en la industria de desarrollo de software. Empecé ya hace mucho tiempo con eso, pero que pongo normalmente 2007 como mi fecha de inicio, porque fue cuando empecé en las empresas que son realmente relevantes y que generan impacto. Antes estaba como en una startup, estaba más aprendiendo, molestando gente que realmente agregando valor a por donde pasaba yo. Entonces, bueno, respecto a Fliver, somos una empresa muy nueva con un gran desafío que es básicamente ajustar o arreglar el inventario de los grandes sellers, de los grandes players de compra de productos. Por ejemplo, Shopify, Amazon, Walmart, eBay, todas esas empresas, nosotros lo que hacemos es a nuestros clientes colectamos datos y le decimos cuánto y cuándo exactamente tienen que responder sus productos para que no se queden ni sin stock ni con un sobrestock de esos productos que pueden, a ver, estar de moda, no estar de moda, vender mucho, vender poco, pueden ser sazonales, o sea, entonces básicamente eso lo que hace Fiverr es con inteligencia, con machine learning, con este gran volumen de datos que estamos colectando, es entender producto a producto de cada cliente y darles el mejor feedback de cuándo interactuar con estos productos. Entonces, en cierta forma es como reconciliación. Yo sé que es diferente, creo que la parte más contable, pero es parecido a manejar alto volumen como stock para saber en qué momento, no sé, cómo se optimiza en alguna orden, se optimiza el inventario, si no me equivoco. Básicamente para optimización de inventarios, para que tenga una idea, creo que hay una estadística de AWS, de Amazon, perdón, que dije que en el año pasado se perdió casi 3 mil millones de dólares solo de compras mal hechas de productos en stock. Porque esos productos se quedan parados, después tienes que deshacer, hay costos para todo, para moverlos, para guardarlos. No venderlos también genera costo. No es simplemente que, bueno, perdí el precio de la compra. No, perdiste todo el traslado. O sea, trajiste un producto desde China hacia Estados Unidos a venderlo y no lo vendiste. ¿Y ahora qué haces con eso? Entonces, tener este planeamiento muy bien hecho, esa predicción muy bien hecha de a dónde entramos nosotros. Te tengo un montón de preguntas adicionales sobre Fiverr, pero entonces, antes de que pasemos a conocer un poquito mejor, como más a fondo el trabajo, en fin, que será realmente muy interesante, me gustaría preguntarte en qué momento decides dedicarte a ingeniería de software, cómo empezó eso desde el colegio, la universidad, programación, si me puedes contar un poco mejor cómo fue ese proceso para ti. La primera vez que tuve contacto con desarrollo de software, yo estaba en la escuela, creo que en la secundaria, o antes de la secundaria, con él, un poquito antes, y un profesor, un maestro de informática se accidentó. Estaba en bici, se cayó, no pudo ir a la escuela. Entonces, para que no quedáramos sin clase, el hijo de la directora de la escuela, que en este momento era desarrollador,
nos dio una clase especial y nos mostró un poquito de escribir código en Clipper, en un MS-DOS. Entonces, aquello me encantó, porque por primera vez yo no estaba clicando en cositas, cerrando y abriendo ventanillas, digitando textos estúpidos en un teclado, catando choclos en el teclado, así, no estaba haciendo nada de eso que era estúpido en la clase, estaba haciendo algo que realmente me generó emoción, o sea, estaba mirando que yo podía decirle a una computadora qué hacer. Y bueno, cuando me mostró el Clipper, yo empecé a buscar cómo seguir estudiando eso y todo. En este momento yo no tenía computadora, pedí que pudiera utilizar la computadora de la escuela, entonces 2 veces por semana me iba allá a leer cositas de una revista que tenía de programación en Brasil. Era algo muy difícil de encontrar también, o sea, encontré en un lugar que vendía revistas viejas y empecé ahí a codear, a entender estructuras, a cómo escribir, y el primer lenguaje en este caso que me puse a ver, que tuve el primer contacto fue con Clipper, fue el primer lenguaje que tuve contacto. Y ahí después de eso fui desarrollando un poquito más y todo, bueno, fui cambiando a cosas que son más mainstream y más fácil de desarrollar y de poner en producción. Pero fue en la escuela, me acuerdo, este día yo me acuerdo, dijeron, el profesor no viene. Yo dije, no tengo clase. Y dijeron, no, pero yo te doy la clase. Y yo dije, tenemos clase. Y entonces me mostró Clipper. Y qué cosa linda, qué cosa hermosa. Genial, pero muy recursivo tú, como haber encontrado como esas revistas para aprender cómo escribir, cómo echar código, que fue como un programa que recuerdas en ese momento que diste como, wow, hice este programa, hice esto, que te gustó No, bastante. el programa que hicimos fue dicen, no sé si es lo mismo en toda Latinoamérica, pero dicen que si la primera cosa que no haces cuando estás conociendo un lenguaje de programación es escribir Hello World, si no escribes eso, tu código nunca más compila. Tenés una maldición que nunca más va a compilar un código en tu vida. Entonces, el primer programa fue escribir Hello World. El segundo fue, si metías tu nombre, escribías Hello World Vinicius, y si no metías tu nombre, escribías solo Hello World. El clásico de concatenar strings. Y bueno, ese fue el primer programa que yo escribí aún en esta clase, en esta misma clase, en estos 45 minutos que estaba mostrando el chico cómo escribir código con Clipper, fue ahí. Y fue cuando todo despertó y el mundo empezó a darme mucha curiosidad. Pero desde ese punto a empezar a trabajar con programación, llevó un largo de más o menos 4 años. Es decir, Clipper entonces fue lo primero que viste en la escuela mientras que estabas pues estudiando y después, 4 años después, ¿cuál fue ese lenguaje de programación que cogiste o cuál fue ese salto que diste después? El primer software que yo vendí fue en Pascal. Fue utilizando un Turbo Pascal, era un softwarecito que controlaba un stock de una panadería cerca de mi casa. Yo conocía el dueño de la panadería, él tenía, él anotaba todo en un cuaderno, y yo le dije, che, pero tenía una computadora, pero no utilizo para nada, porque un chabón me vino a instalar algo acá y me cobró muy caro, entonces no quiero, sigo con el cuaderno. Y yo le dije, bueno, te escribo ahí, te cobro más barato. Y bueno, yo tenía 16 años cuando vendí este software, vendí no sé, casi nada de plata, pero yo quería probarme, yo quería hacer algo. Entonces fue en Pascal. Y ahí después pasé por muchas cosas. Después fue, años después, fue con C, con PHP, tuvo un momento en el que Flash de Adobe estaba bien, entonces tenía ese, creo que era ActionScript, el lenguaje que estaba por dentro de Flash. Y ahí, bueno, pasé
pasé por muchas cosas en la industria. Yo otro día estaba hablando con mi señora y le decía, ¿sabías que estaba mirando que yo pasé por muchas cosas? Cuando yo empecé a programar no tenía Git. O sea, ¿sabes que no subías un código a Git? Era lo nuevo, algo revolucionario, era el CBS. O sea, era algo revolucionario para su tiempo. El primer control de versión que yo conocí fue ese. Y soy del tiempo que no se compilaba JavaScript, que no tenía HTML5. Era muy distinto. O sea, yo me acuerdo que, perdón si me estoy teniendo, pero creo que es interesante. Yo me acuerdo que estaba escribiendo, vino una revolución, el Ajax. O sea, Ajax mataba todo el movimiento que te daba Flash. Entonces, los teléfonos dijeron, che, no vamos más a soportar sitios en Flash. Entonces, toda la gente empezó a migrar a Ajax. Yo me acuerdo de este momento. Y entonces, pero en este punto, ¿qué pasaba? Teníamos gente utilizando Internet Explorer 5, 6, el 7 estaba llegando, tenía Mozilla, tenía Opera y tenía el Chrome empezando a comer el mercado. Entonces escribíamos el mismo código de Ajax en ActiveX 5, ActiveX 6, ActiveX 7, Moz, que era el motor de Mozilla en este momento, Otter, que era el motor de Opera en este momento, y WebKit, y ya era el motor de Chrome. Y Safari yo no tocábamos porque era algo que era muy relevante en este momento, no tenía nada, pero el mismo código se escribía 6 veces. 6 veces escribíamos el mismo código para meterlo en producción. Y ahí después descubrimos jQuery. Y fue la gloria misma. Fue como que Jesús, como yo si pudiera darle un beso a la boca de Max, que inventó el jQuery, porque yo paré de escribir, en este momento yo paré de escribir el mismo código 5 o 6 veces. Era horrible. Era horrible. Pero Sí. por todos estos momentos históricos yo fui pasando por eso. Y después que te van empezando a estar viejo y te das cuenta, yo me imagino los otros que vinieron antes de mí, que todavía están en la industria, por cuánto que no pasaron. Increíble. Mira que tienes toda la razón, porque a mí también me impresiona que los lenguajes con los que has empezado son C, Pascal, que son lenguajes que se consideran bastante de bajo nivel, ¿no? Nosotros, pues yo principalmente empecé a programar utilizando Java, que es un poquito más alto nivel, en fin, y yo creo que hoy sería impensable tener uno que programar, bueno, obviamente hay compañías que lo hacen, pero lo que tú dices, como tener que programar para diferentes sistemas operativos, un mismo programa varias veces, cuando ya hay herramientas como Electron, ¿no? Como que uno desarrolla una única vez y ya se despliega en múltiples sistemas operativos, o hace uno algo similar como con React Native y ya tiene uno como Android y iOS más o menos manejado ahí. Entonces, no, realmente tienes toda la razón, es bastante loco como todo ese cambio que ha ocurrido. Y para ti entonces, que sabías Pascal, sabías C, empezaste a conocer Ajax, jQuery, ¿cómo se dio tu salto como en el mundo laboral? Como, ¿cuál fue ese primer trabajo y después de esos primeros proyectos que estuviste vendiendo, qué más vino? Bueno, ahí después hubo un momento cuando Río Janeiro empezó con una cosa de hacer juegos panamericanos, ¿sí? Eso impactó un tanto la economía de la ciudad y impactó mucho cómo el mundo miraba la ciudad de Río de Janeiro. En este momento empezó a entrar mucha plata. Entonces, si tenías un PowerPoint, una idea, la vendías y montabas una startup. Entonces estaban muchas startups flotando por ahí y las startups eran los mejores lugares para empezar. ¿Y por qué eran tan buenos de empezar? Porque metías mano en todo. O sea, no es como, por ejemplo, yo tenía amigos que yo encontré después que fueron a IBM y en este momento ellos hacían el mismo trabajo todos los días. Ellos no conocían tantas cosas. Yo conocía mucho más que ellos. Ellos estaban en una empresa muy importante ya para el mercado y todo. O sea, todos conocían IBM, todos conocían Dell. Pero
yo estaba en una startup que nadie ni la nombraba, pero yo sabía hacer mucho más cosas que ellos. Entonces yo me di cuenta que yo tendría que estar un tiempo ahí. Y entonces fue cuando yo empecé en esta startup. Yo manejaba mucho con PHP, porque aún no teníamos esa cosa de Amazon, de Azure y esos cloud computers. Entonces los servidores de PHP, el Apache, se levantaban un montón con un costo muy bajo. Mientras tanto, si vos pudieras un código Java en una startup, la startup era insostenible para la startup que estaba empezando con algunos miles de plata. Entonces, bueno, empecé con PHP, después vino Ruby, con Rails. Yo me acuerdo que la primera vez que toqué Rails era la versión 1.8, creo. Era muy, muy inmaturo todavía, tenía muchos problemas. Y PHP, bueno, íbamos escribiendo y todo más. Entonces puedo decir que empecé con ese ramo de startups. Llegó un punto que yo trabajaba para 3, 4 startups al mismo tiempo, con periodos de part-time. 3 veces para una semana trabajaba para una, freelanceaba mucho y gané mucha experiencia ahí porque subía mucho PHP, mucho HTML, mucho CSS, mucho JavaScript. Tenía que entender cómo configurar un Apache para subir mi código PHP. El sistema de ingeniería de la Católica de Río de Janeiro lo había escrito yo y un chico más. Y bueno, era gigantesco y la gente miraba y decía, no, qué empresa hermosa, que escribió eso y nada, ¿no? Cantar con 2 pibes que no tenían la mínima idea de nada. En este momento tampoco PHP era tan desarrollado, no tenía ni orientación a objetos en este momento. Era totalmente un lenguaje de script, o sea, era un lenguaje de script común y corriente. Y bueno, y ahí fue para las startups. Y entonces, pero llegó un punto que en este momento, ponerle el principio de los años 2000, que yo vi que financieramente ya no escalaba más. O sea, yo ya no lograba ganar la plata que yo quería para vivir un poquito mejor. Entonces, tenía un amigo que daba clases de PHP y una escuela, y me dijo, ¿sabes lo que tienes que aprender? Tienes que aprender Java. Porque Java es lo que la gente quiere, dónde está la plata. ¿Por qué? Porque justamente hoy ya no tiene más sentido porque muchos lenguajes lo hacen, pero en este momento se podría hacer simplemente todo con Java. ¿Por qué? Porque no teníamos ni Android ni iOS y los teléfonos corrían Apples. Los servidores estaban todos con Java, mitad de internet era Java. Los sitios grandes, las plataformas, bancos, todo eso, que pagamos mucho mejor en Brasil en este momento, era todo con Java. Entonces yo dije, bueno, voy a aprender Java. Y me metí a aprender Java, y la primera versión que yo escribí de Java era la 1.4. Era lento, tardaba a compilar y no tenía collections. Yo me acuerdo que tenía que sacar un array, calcular cuánto quería incrementar, empezar del array anterior, agregar los otros campos y clonar los valores para dentro del array que estabas creando nuevo, porque si no extendía, no podías agrandar. Hoy tenía arrays, la gente hace reclamo. Dije, no, es muy verboso. Está bien, te cuento cómo era en el pasado con un array. O sea, eran otras cosas, eran otros tiempos. Y después vino Java 1.5, que ahí se puso lindo. 1.6 fue la gloria. Y bueno, Java siguió desarrollando. Hoy también está muy bueno. Creció un montón y todo. Mismo que la gente diga que no me gusta Java. Viste que ahora está de moda que a la gente no le gusta nada. A la gente no le gusta nada. Esa es la verdad. Le gusta criticar. Y ahí y dije, no, Java no sirve, no me gusta Java. Y la verdad es que, a ver, tiene 26 años que está el lenguaje, buena parte de internet está sobre eso. Tuvo un gran fallo nombrable ahora, que fue con el Log4j, que no fue ni de la plataforma, o sea, fue una librería. Y bueno, estar 25 años del mercado, sosteniendo un montonazo de cosas. Contame quién está superviviendo hace 25 años en el mercado
abrazadas. Recién pasó el interés de la gente buscando cosas en Stack Overflow, que le pasó a Python, pero 25 años en las cabezas es muchísimo tiempo. O sea, para mí que la gente no debería de ignorar algo en este sentido. Entonces, bueno, entonces fui para Java y después los trabajos donde fui llegando, la gente fue como que diciendo más o menos qué lenguaje debería ser hecho y todo. Y, y, y la verdad que te das cuenta que a veces hay cosas que puedes hacer con un lenguaje que te sale mejor o con una herramienta que te sale mejor. Yo acostumbro decir que el senior es la arte de ser productivo con pereza. Porque no hay una persona más perezosa que un senior, porque ya está aburrido, ya no quiere más hacer. Entonces va a buscar hacer las cosas del modo más sencillo posible. Si el modo más sencillo posible es un otro lenguaje, hace otro lenguaje. Es el mismo, es el mismo. Si vamos haciendo del modo que salga en producción, salga todo bien, todo hermoso, pero que no nos esté molestando con tiempo. Básicamente eso. Es como dice la frase, work smarter, not harder, ¿no? Como lo que tú dices, como intentando uno hacer más, pero haciendo menos, echando como menos código, en fin, es interesante. El mejor trabajo que puede hacer es aquel que no necesita escribir nada. Si te puedo decir que la aplicación, la plataforma sigue funcionando, que vos la necesitas sin poner ninguna línea de código, para mí está genial. ¿Entendés? No, claro, de acuerdo. Yo no quiero escribir código porque sí, porque la verdad esa es una cosa que a los que están empezando vale reflexionar y pueden reflexionar después, es que es que lo que la gente compra un producto, la gente no compra tu esfuerzo, la gente compra un producto. Ellos quieren reducir el esfuerzo de ellos. Entonces ellos están interesados en el producto, no si vos escribiste 3.000 líneas de código o 2. No importa, eso no es relevante. Lo que ellos quieren es el producto final. El producto final es el gano o pierde el mercado. No son las miles de líneas de código además o de menos que pusiste. Entonces, esa de no soy celoso de este lenguaje, soy defensor a muerte de esta otra cosa. No, porque yo soy de no sé dónde, yo soy de no sé quién. No, hermano, sea de vos mismo, apuntar las cosas, hacer lo que tenga que ser hecho y el mejor producto posible. Y estamos. ¿Entendés? Entonces, tú estuviste trabajando como en múltiples startups, como lo estabas comentando, luego después, entonces también estuviste aprendiendo Java y hubo una oportunidad en la cual te pudiste ir a vivir a Argentina para trabajar en Eventbrite, ¿no? Que es también una compañía gigantesca. ¿Cómo fue ese proceso y cómo sucedió? Claro, lo que pasó fue, creo que a partir de 2014 o 13, algo así, yo empecé a dar muchas charlas, en Brasil, en Sudamérica, en Europa. Yo tengo charlas en la EuroPython, yo tengo charlas en la PyCon de Argentina, en la RubyConf de Brasil, en la QCon. Entonces empecé a dar muchas charlas. Y una de las charlas fue en Argentina, en la PyCon de Argentina, fue cuando conocí la gente de Eventbrite. Y entonces yo estaba en Río de Janeiro, estaba muy bien en Río de Janeiro, y, y, y bueno, me gustaba la empresa que trabajaba, en este momento estaba en Globo.com, que es una de las más grandes empresas de entretenimiento del planeta, y con grandes desafíos y todo, pero la verdad que no me gustaba para nada estar en Río de Janeiro. O sea, las distancias muy largas, el tráfico muy intenso, mucha violencia urbana, ese tipo de cosas. Yo dije, que tengo que salir de Río de Janeiro. Pero no me imaginaba fuera de Brasil. ¿Y por qué? Porque yo siempre fui muy carioca que nace en Río de Janeiro. O sea, yo siempre fui de irme al samba, de ir a la cancha de fútbol, de ir a la playa, ir a la laguna, ese tipo de cosas, ¿entendés? Y yo no me imaginaba tener este ritmo de vida fuera de Río de Janeiro.
Entonces, pero la violencia estaba muy fuerte. Entonces dije, bueno, voy a empezar a buscar algo afuera del río. Infelizmente, en este momento en Brasil, eh, no teníamos una cultura de trabajo remoto como la existe hoy, esa generación COVID, post-COVID, inter-COVID, no sé en qué momento histórico estamos exactamente, pero era imposible tener buenos empleos afuera de las grandes ciudades. Y todas las grandes ciudades tenían los mismos problemas, cambiaban el nombre, pero los problemas siguen los mismos. Y ahí vi un post de la oficina de Ivan Bright en Argentina, en Mendoza. Y entonces hablé con un chico de allá y dije, qué lindo está en la oficina de vosotros. Me parece que está todo tranquilo. Yo no estoy tranquilo. Yo estoy siempre estresado con el tráfico, con la violencia, con los costos, con todo. Y entonces el chico dijo, ¿quieres venir para acá? Yo dije, mira que me parece interesante. Yo conocí la ciudad de la charla que se había brindado un año anterior ahí. Y bueno, y así empecé el proceso y fui para Argentina. Y la verdad que pasé 5 años lindos allá. Hermosísimo, hermosísimo todo, la gente. No puedo decir que todos los argentinos son geniales, porque conocí mucha la gente de Mendoza, específicamente de Mendoza. Entonces yo puedo decir que todos los mendocinos que conocí son simplemente fantásticos y nada. Y Pero lo que me gusta también... Ah, perdóname, sigue, disfruté un sigue. montón. Disfruté un Sí, montón ahí y, perdón, y disfruté un montón ahí y, bueno, eso. sí. No, pero no solamente disfrutaste un montón, sino que entraste como una compañía que realmente también es gigantesca, hiciste este montón de charlas, es muy impresionante como todo ese, como toda esa experiencia, ¿no? ¿Qué se siente dar una charla o qué te motivó a que hicieras esas charlas mientras que estabas en Argentina, en las diferentes partes de Latinoamérica? Yo primero empecé por un motivo muy nefasto. Puedo decir que fue un motivo muy nefasto. Yo quería viajar, no tenía plata y la empresa donde trabajaba te pagaba el viaje si tuvieras una charla que brindara en un otro lado. Entonces, yo te puedo decir que yo dije, mirá, qué ciudad linda, a ver si tiene alguna charla por acá. Miraba bueno, déjame ver si entiendo de lo que están hablando. Ah, bueno, Python. Ahí le metía una charla de Python. Si me aprobaba, bueno. Si no, como cuando abrí un Comfort Papers, yo metía la mano y sometía mucho más para viajar y conocer y todo que para la intención. Pero después, conociendo a la gente en los eventos y viendo el impacto que se genera, yo empecé a estar con esa cosa de que qué interesante eso de compartir conocimiento, de hacer un conocimiento open source. ¿Viste? Porque la mayoría de la gente habla de open source a nivel de código, pero el conocimiento por detrás de cómo llegar a este código, eso no es muy difundido. Entonces, me invitaba a dar una charla, yo daba una charla para 5 personas, para 700, no importaba. Yo iba, enseñaba gente. Entonces me metí a enseñar gente dentro de Villa, me metí a enseñar gente en otras ciudades, me comía 12 horas en un ómnibus para ir a otra ciudad, dar una charla para 30 personas, y sin cobrar nada, sin nada, o sea, solamente por difundir conocimiento porque me pareció muy relevante el impacto que se genera con eso. Entonces empiezo por un motivo sin ninguna nobleza, que era simplemente viajar sin costo, y se cambió a algo donde yo empecé a poner de mi bolsillo para ir a un lugar, a dar una charla para un grupo de personas que no tendría acceso si yo no fuera ahí. Entonces, bueno, y fue así que me encantó el tema de las charlas y todo más, y donde me metí a full. Me acuerdo que hubo un año, creo que fue el año de 16, que yo fui a 5 países diferentes a dar charlas. Y, y
y seguía trabajando mientras estaba viajando y todo, o sea, no me tomaba los días ni nada. Yo daba la charla, seguía trabajando y todo, solamente porque yo tenía algo interesante que decir. Y, y, y bueno, yo pensaba, no, tengo algo interesante que decir, desarrollamos un proyecto muy interesante, eso escala, eso tiene un volumen, eso tiene que, no puedo estar con 5 personas en una empresa, o sea, tengo que decirles. Y entonces yo empecé a viajar a decir eso a la gente, a mostrar cómo se hace, porque esa es la gran diferencia. O sea, eh, vos puedes poder todo, pero a veces no te imaginas cómo llegar a la escalabilidad de una gran empresa como Uber, un Facebook, un Mercado Libre, una Globo.com, Libre o cualquier cosa. No sabés cómo que se manejan los volúmenes ahí. Entonces, bueno, eso fue lo que yo estaba más encantado en la charla ya antes del COVID. El COVID paralizó simplemente todo, pero porque si hay algo que me aburre es esa cosa de todo muy online y todo tiempo, ¿viste? Es muy pesado. Llega un momento que al principio estás, pero la convivencia, yo pienso mucho que el ser humano es una criatura muy social. Y eso de estar aislado todo el tiempo o con miedo de estar a menos de 2 metros de distancia de una persona, es algo muy horrible. No, la verdad que nos mata un poquito al alma todos los días. Entonces, bueno, pero es un mal necesario, no digo que no sea, pero infelizmente la situación es lo que estamos. Ha sido una situación difícil, complicada, diferente, tienes razón. Yo creo que uno extraña muchísimo el contacto con otras personas, trabajar con el equipo. Ojalá podamos como volver a la presencialidad lo más pronto posible, ¿no? Pero de lo que me estabas comentando también sobre las charlas, me parece que entonces fue como una experiencia extremadamente enriquecedora, ¿no? No solamente en la parte que pudiste como viajar a estos países, directamente conocer como las ciudades, los lugares, sino que Sí, también dar tu propio conocimiento, ¿no? Y suena que sí, en sí. últimas, sí, Y hay, y hay- dale, y hay sí. una cosa muy hay una cosa muy interesante también, que es, algunas veces, en algunos lugares que vas a dar una charla, está tu ídolo a tu lado. O sea, es como, por ejemplo, sos jugador de fútbol y no sé, sos fanático, ponele, de Messi o de Cristiano Ronaldo y sos pibe y todavía no estás a nivel profesional, pero llegas a nivel profesional y vas a jugar en el mismo equipo que está Cristiano Ronaldo, que está Messi, que está otro de esos ídolos de Bruyne o Mbappé o cualquier uno de esos, y estás ahí jugando con ellos. Y bueno, entonces muchos eventos que fui yo iba a dar una charla y veía que quien estaba ahí, o en la misma sala, esperando para dar una charla, estaba alguien que yo admiraba muchísimo y que yo leía los libros de esta persona y que yo quería ver y tonto y todo. Y qué locura, ¿entendés? El primer momento que como que tu corazón se pone pulsando fuerte de que, mirá, este chabón está acá, estoy junto con él en el mismo evento, vamos a compartir el mismo escenario. Eso es impresionante, ¿eh? O sea, yo me acuerdo de encontrar algunos nombres que vi en los proyectos, los trabajos, y era simplemente genial para mí. Me encanta esa perspectiva tuya, porque en últimas uno dice, me logro no solamente lo que tú dices, como hacer el viaje, sino también rodearme de personas que son súper impresionantes y que tienen un montón de experiencia, y eso es poco común, ¿no? Que uno pueda tenerlo simplemente por estar trabajando en una compañía, entonces esa experiencia realmente muy enriquecedora. Yo precisamente te quería preguntar, como para personas que de pronto dicen como, hey, si Vinicius empezó estudiando y conociendo Pascal, Clipper como lenguajes de programación, vendiste software también, saltaste en este montón de compañías, haces charlas, escribiste un libro, que ahorita también me gustaría preguntarte un poco más de eso. ¿Qué hace una persona que nos está escuchando que dice, hey, me quiero dedicar a programación y quiero todos esos primeros pasos? ¿Qué recomendaciones darías a una persona que está apenas empezando? Yo digo lo siguiente siempre. Si quieres aprender a nadar, tienes que tirarte una pileta.
Si quieres aprender a correr, tienes que hacer una carrera. Si quieres aprender a jugar al fútbol, necesitas una pelota. Si quieres aprender a programar, necesitas poder. O sea, no hay forma de estar solamente en lo teórico. Tienes que meterte en algún lado a probarte, a ser evaluado, a no tener miedo de que una persona te diga, che, mirá, este código no está bueno, o sí, este código está bueno, pero necesitas. Yo pienso que para aprender a programar, o sea, aprender sintax de un lenguaje de programación, lo puede hacer solo, ¿sí? Pero desarrollarse, ganar experiencia, llegar a seniority, no tiene cómo hacerlo solo. ¿Por qué? Porque es necesario feedback todo el tiempo, es necesario intercambio todo el tiempo. Entonces, yo recomiendo que la gente se meta a ver, todos muy aislados, no puede ir a un dojo de programación o estar con un grupo de programación, una comunidad, pero fíjate algún proyecto open source que te parezca un poquito más simple, submete un currículo ahí y fíjate cuál es el feedback. Aún lo peor que te puedo decir es que la respuesta que ya la tenés, no te acepto. A lo mejor va a ser no te acepto con algún feedback diciendo el por qué. Y vas aprendiendo y vas cambiando y vas intercambiando conocimiento. Entonces, puedes aprender de la nada, solo, sí, pero desarrollarte, ganar velocidad, ganar experiencia, ese tipo de cosas, necesitas feedback, necesitas estar con alguien. Yo sé que no llegué a donde estoy en mi carrera desarrollando dentro de una habitación con una computadora sin hablar con nadie. No, yo tuve grandes maestros de día a día. Por ahí yo no soy recibido ingeniero de sistemas, ¿sí? Yo soy recibido teólogo. Eso es lo más loco que puede pasar, pero soy recibido teólogo. No soy recibido ingeniero de sistemas, pero tuve grandes maestros del día a día. Tuve gente que programaba escribiendo código para misiles. O sea, gente que escribía código de misiles, código militar, de un nivel que no puede haber fallas. Y fue maestro de día a día de decir, este código está una basura, este código está bueno, hacerlo así, sentá acá, vamos a tipear juntos, vamos a codear juntos. O sea, esta cosa, ese intercambio, yo no creo que una persona, obvio, bien, puede ser un genio, pero yo no soy un genio. Yo soy el que trabaja. Al fin del día, yo soy el que trabaja. El que pone horas y horas y horas a aprender y estudiar algo, a entender. Yo soy el común, yo no soy el especial. El especial, yo creo, está bien, el chabón sabe y lo sabe. Nadie va a explicar cómo, simplemente sabe. Pero yo soy, si fuera un equipo de fútbol, yo sería el defensor, o sea, el más feo, el que no sabe manejar la pelota y todo, pero el que tiene esfuerzo, un lateral, que corre más que los otros. Pero yo estoy ahí. Yo estoy de los que están buscando estudiar todo el tiempo, pero que necesita ayuda para intercambiar conocimientos. Entonces creo que la mayoría de la gente, el común, no el especial, el genio de la NASA, el común va a aprender con intercambio de gente. Y creo que este periodo COVID nos va a generar un gap de ingeniería. ¿Por qué? Porque aunque está más fácil el trabajo remoto, pero hay una gente que está hace 3 años sin contacto con nadie, que deberían ser curiosos ahora, que están pasando tiempo, pero están sin un contacto muy estrecho para ganar más seniority. Entonces creo que vamos a tener un rango de tiempo que buscar cuando el mundo vuelva, ¿entendés? O sea, rescatar a esta gente, a ver el seniority de esta gente, porque van a necesitar estar más codo a codo con gente más experiente que en su momento pudo disfrutar del contacto día a día con alguien que tenía más estrada, más ruta, más camino. Y esa experiencia en últimas, lo que tú dices es verdad, se gana es directamente con resolver problemas difíciles en las compañías que uno trabaja o participar en proyectos de open source que le emocionan a uno, que eso también, por supuesto, le llena a uno más de emoción, querer participar, leer el código de otra persona, que es sumamente importante para también entenderlo y también uno proponer sus propios desarrollos. Creo que si uno no enfrenta lo que tú dices como en la vida real esas situaciones, pues va a ser muy difícil
a pesar de que uno sea un genio de poder avanzar en la programación, ¿no? Yo creo que parte de todo eso que nos estás contando es lo que te da un montón de experiencia, por ejemplo, como en el campo de los microservicios, ¿no? Donde eres un experto completo y que precisamente me gustaría preguntarte sobre el libro que escribiste de microservicios. Entonces, eh, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Por qué te llamó a escribir un libro? ¿Cómo fue ese proceso? Creo que hay un montón de preguntas, pero nada, me gustaría que nos contaras un poco mejor acerca del libro. El, el libro surgió porque yo había hecho una charla en un evento, creo que fue la Kikón de San Pablo, y una gente de la editora vio la charla y les gustó, y entonces me invitaron a escribir un libro sobre microservicios, porque justamente mi charla era sobre microservicios, cómo estábamos saliendo de dos monolíticos que se charlaban por base de datos hacia una estructura de microservicios con mensajería, eventos, eh, y todo lo que incluye los microservicios. Y ahí fue donde surgió la cosa de escribir el libro. Yo escribí durante el año 2017 y en enero de 2018 fue publicado. Fue una locura total, los plazos muy justos, todo. Y yo estaba con mucho trabajo junto, con un par de cosas, fue una locura. Simplemente el proceso de escribir este libro fue caótico, pero el resultado no fue tan malo. La gente le gustó el libro es una preocupación que yo tuve es de salir del senso común de los libros de microservicios que son demasiadamente teóricos. Entonces, básicamente, el libro que escribí yo empieza como un proyecto y al final del libro terminas el proyecto. O sea, tienes que... es un proyecto entero. El proyecto es como si fuera un sitio de noticias donde tengo desde una publicación de una noticia común y corriente hasta la recomendación de noticias por profile de un usuario. O sea, si a vos te gusta sports y a mí me gusta sports, yo te muestro cómo hacer el match utilizando una base de datos de grafos y recomendar estos grafos alineando quién son tus dos usuarios que te encantaría recibir este newsletter de esa noticia. Entonces, el libro va en este camino donde todo es un servicio. Todo es un servicio chiquito con responsabilidad única, todo más. Entonces, bueno, esa del libro fue la preocupación que tuve. No fui muy teórico para nada y muy práctico, mucho código. El libro tiene mucho código. Entonces, compila, al menos compilado en 2018. Puede ser que algo tenga cambiado, pero en 2018 compilado. No, pero yo creo que el enfoque es el correcto, ¿no? En la practicidad más que en la teoría. A veces la teoría es muy bonita, pero es difícil después uno ponerse a aplicarla cuando la teoría puede ser muy compleja, ¿no? Como matemática avanzada, en fin, ¿no? Yo creo que los dos son válidos. Yo creo que los dos tienen su relevancia, pero en este momento que escribí el libro ya había otros libros teóricos de microservicios. Entonces, yo pensé, Claro. puedo escribir algo que no sea igual que los otros. Entonces hablé con el editor, le dije, che, voy a hacer un proyecto. Bien. Y básicamente el libro es cada cosa que te voy mostrando, cada pattern que te voy mostrando, te lo muestro como el desarrollo de este proyecto, o sea, como una evolución del proyecto en sí mismo, como que yo salgo de un proxy pattern para llegar a una orquestación o ese tipo de cosas, como armo un CQRS y por ahí va, pero genera un problema para tener un CQRS, no fue que implemento de la gana, o sea, yo ganas de implementar un CQRS. Si vos, aunque estás por la mañana, te estás afeitando y decís, tengo una gana de implementar un CQRS hoy, busca un psicólogo, estás enfermo. Pero no estás bien, o sea, no es lindo hacerlo, es necesario, hay que tener el problema para hacerlo. Sí, total. Vinicius, ¿no? Genial. Y para cerrar, ¿qué otros libros o qué recursos también recomiendas para personas para que sigan aprendiendo o para que sigan viéndosele a sacar más experiencia?
podcasts que también tú has escuchado, ¿qué crees que también es material que alguien debería leer, ver? A ver, yo creo que los clásicos son muy importantes, como Martin Fowler, Uncle Bob, el libro de patrones de diseño de Django Ford, es un libro muy interesante. Yo creo que esos clásicos, esos libros clásicos, Clean Architecture, Clean Code, esos clásicos son muy relevantes porque son atemporales, ¿entendés? Son atemporales. Y aunque estén escritos en un lenguaje específico, puedes llevar estas técnicas hacia otros lenguajes de programación. Uno u otro patrón no cabe en uno u otro lenguaje, pero la mayoría es muy interesante de entender. Creo que también la documentación de arquitectura hexagonal del Cockburn es una documentación muy interesante de tener en mente porque simplifica mucho lo que es el Clean Architecture y su nombre. El libro de DDD también es un libro pesado de leer, pero por lo menos entiendo un poquito context boundary y ese tipo de cosas. Es muy importante para quien está no solamente empezando, pero para quien quiere ir desarrollándose a caminos más largos, más lejanos, a salir de la pileta, empezar a nadar en el mar, en el océano. Y acá en Sudamérica, creo que aunque sea solo desarrollador, hay que tener un poquito de infraestructura. Y ahí tiene el Pelado Nerd, que creo que es Pelado Nerd del canal de él, que es muy bueno, el Pablo Fredrickson, contenido en español, o sea, para quien está escuchando en español, está bueno. De arquitectura e ingeniería, uno que yo me gusta mucho, pero vosotros tendrían que aprender portugués, todo lo que produce Eximia Po, simplemente Lemar es un chabón genial, mal. Y lo didáctico que es algo impresionante. Entonces, disfruten, aprendan portugués y aprendan lo que está en Eximia Co, es muy hermoso. Creo que en eso, o sea, si vas por los clásicos, nunca vas a fallar. Eso, los frameworks siempre se cambian, ¿sí? Los algoritmos están ahí hace 60 años que son la misma cosa. Entonces, si vos tenés una buena conciencia de algoritmo, estructura de datos, si vos sabés los internos de la herramienta con la cual trabajás, o sea, Java. Java en 2005 era caro crear una clase, entonces hacemos estáticos. Hoy ya no es más caro porque el ABM se cambió, entonces no hay más estáticos, no necesita tanto. Entonces, ese tipo de cosas que tienes que conocer, por ejemplo, no voy a armar threads en Python porque es simplemente caótico por el GUI, la misma cosa en Ruby. Entonces, ese tipo de internos del lenguaje que estás utilizando lo tenés que conocer, porque si no vas a hacer algo y no vas a entender lo que está sucediendo. Por eso que me encanta la gente que van a entender un poquito de C, un poquito de Lisp, un poquito de C++, esos lenguajes más bajo nivel y todo, porque con eso como que van entendiendo lo que pasa por detrás de esos lenguajes más alto nivel. Entonces, sabe cómo se referencia una memoria, cuando la memoria muere, las basuras que se quedan en la memoria, ese tipo de cosas, y que a veces te da una gambeta, un Python de la vida, un Ruby de la vida, no sabes lo que está sucediendo y por qué no conocer el interno del lenguaje que estás utilizando. Entonces creo que es eso, o sea, conocer bien lo que te propusiste a estudiar y los clásicos. Sería mi recomendación para crecer. Muchas gracias por esas recomendaciones, Vinicius. Yo creo que te vamos a tener que pedir como la lista completa para que después las personas que escuchen el podcast y que también vean como la lista de pronto la puedan descargar, como revisar cada recurso porque suena súper útil y realmente muy interesante. Gracias de nuevo por el espacio, Vinicius. Increíble poderte conocer, una experiencia muy impresionante todo lo que nos contaste. Gracias también a las personas que nos están oyendo por otro episodio del podcast. Entonces, gracias. Gracias a vos, gracias por el espacio.
por el tiempo, perdón porque me extiendo mucho hablando, y bueno, si después queremos hacer una sesión especial y llamar de nuevo, hablamos específicamente del tema, porque yo hablo un montón, yo tengo esa capacidad de hablar todo el día. Aún más que estoy aislado, no tengo nadie con quien hablar, entonces cuando tengo, listo. Genial. Muchas gracias, Vinicius, súper.